Charles Bukowski alguna vez escribió en algún poema típico, probablemente con resaga como conocemos que son los textos de Bukowski, aquellos que les gusta la literatura, que la genialidad podría ser la capacidad de algo, de decir o de expresar algo profundo de una forma sencilla. Yo la verdad nunca pensé que una frase de un libro de Bukowski describiera mejor al fútbol que a la literatura en sí, pero la escribo, la repito y la analizo, o sea, me quedé viéndole. Me llegó la idea de hecho de empezar a grabar este capítulo y cada vez me convence más porque para nosotros un gol parece sencillo, es un balón que entra, se mueve el arco, se confirma el gol, el jugador corre hacia la esquina con los brazos abiertos como si el Mesías acabara de llegar al planeta y brindara la salvación y la alegría y la euforia para un pueblo completo. Pero detrás de ese instante, ese segundo de euforia colectiva, detrás de eso hay trabajo, hay entrenamiento y hay una filosofía que alguien defendió cuando nadie más la entendía. Hay una identidad construida generación tras generación como una lengua que se hereda sin que exista un manual de instrucciones, como aquellos mitos que nos van pasando nuestros abuelos por años, esas historias que cuentan, que muchas veces nuestros padres nos cuentan, nuestros abuelos, sea quien sea que nos cuentan de qué ha pasado y es como esas cosas que se dan naturalmente porque están dentro de ti, porque aunque no haya unas instrucciones, lo que sí hay es una idea. Y en el capítulo de hoy, aunque este inicio puede ser complicado o puede ser confuso porque realmente el entrelazar estos temas es un poco incoherente, vamos a hablar lo que esconde este resultado. Bienvenidos todos ustedes a Fútbol de Autor, un espacio donde el fútbol no se resume, se interpreta. Es por eso que tenemos que empezar por una pregunta incómoda. ¿Qué decide realmente el destino que se da detrás de la final de un mundial? Sí, o sea, bueno, las personas dirían lo obvio, lo estúpido, lo lógico, incluso lo sarcástico que es el marcador, pero el marcador realmente es apenas la firma de un contrato de algo que se redactó mucho tiempo antes. Los resultados no llegan por tus últimas acciones, llegan por lo que vienes haciendo, ¿sabes? Mm, no es el árbitro, porque aunque en este mundial hemos visto polémicas con los árbitros, y realmente muchas veces llego a compartir algunas de ellas, los árbitros lo que administran es el tiempo, no el destino, y tampoco es la suerte. Creo que la suerte es aquella palabra que usamos cuando no queremos admitir que alguien fue mejor durante más tiempo del que estábamos dispuestos a reconocer, ¿sí? Eh, Creo que la suerte, la excusa de la suerte es la defensa del envidioso y del incapaz. Pero lo que hay que entender es que las finales no deciden nada. Las finales, en cambio, revelan. Las presiones que pasan estos jugadores para llegar al nivel en el que están no empiezan con la primera fecha de la convocatoria. Podemos ver la biografía de muchos ganadores de esta historia, sean políticos, sean deportistas de otro deporte, mm, incluso en la historia. El final revela, sea un final bueno, el final malo, para cada héroe que nosotros entendamos, el final revela el verdadero, la paga, por así decirlo, la paga del verdadero esfuerzo de la serie de procesos. Y creo que es lo que tenemos que entender, ¿sí? Cuando te coronas ganador de algo, sea incluso una lucha interna, sea incluso una discusión, sea incluso el llegar a una meta, n- no empezaste a triunfar ahí. Bueno, a simple vista parece la recompensa del momento, del último momento,
la última firma, la última batalla. Pero trasladándolo al fútbol, hay que entender que las finales no crean equipos históricos. En cambio, sí revelan cuáles ya lo eran. Y sí, España ganó antes del gol. Aquí vamos a entrar un poquito en datos, pero no como información, más bien como evidencia de un juicio que ya se estaba dictando desde el primer minuto. España tuvo la posesión como se esperaba. España efectivamente batió el récord de pases de una final mundialista y España remató 20 veces. Cifras que, si las leemos en frío, podrían parecer el simple resumen de una noche eficiente, pero hay estadísticas que describen un partido y hay estadísticas que describen una sentencia. Y estas últimas estadísticas pertenecen al segundo grupo. Pensemos por un momento en lo que significa tener el balón durante 60, 65, casi 70 minutos de cada hora de juego. No es solo el hecho de tenerlo, porque creo que incluso España es la muestra de eso. Si recordamos la España de 2018, la España de 2022, equipos, sí, con una posición de balón tremenda, pero no llegaban a concretar. O sea, puedes dar pases, 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 que sabemos que siempre ha sido un problema con los equipos de posición, que pueden llegar a este problema de pasar, pasar, pasar. ¿Y quién concreta las jugadas? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie, porque aunque para muchos es como yo, que este estilo de juego es el más bello, el más vistoso, el que nos hizo enamorar del fútbol y por lo menos a mí, en el caso del básquetbol, me hizo ganarle un gusto en mi caso, a los Boston Celtics, eh, es decidir cuándo el rival puede respirar y cuándo no. Es como estás imponiendo un metrónomo silencioso, estás tac, 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 que el otro equipo tiene que obedecer aunque no quiera bailar esa canción, ¿sabes? Y España no jugó contra Argentina esa noche, jugó sobre Argentina. Y es difícil jugar sobre Argentina, porque ya lo hemos visto en ese mundial, que incluso cuando suponemos que están jugando sobre ellos, y es una cosa que hay que resaltar de la Argentina, que es la garra, mal dicho, las pelotas, los huevos que llegan a tener, incluso teniendo todo sobre ellos, sacan las cosas adelante. Pero en ese partido España se vio como quien dibuja sobre un papel que ya no le pertenece a nadie más. Y el dato importante y el que todos hemos visto en las redes sociales es no solo los pases, no la posesión, porque era lo que esperábamos. El problema es lo raro que fue que la Argentina no rematara ni una sola vez durante los 90 minutos. Y hay que entender esta frase. No fue que fallaran los remates, no fue que Julián Álvarez tuvo un mal día, no fue que intentó Enzo, intentó McAllister, ni siquiera al mejor jugador de la historia que es para mí Messi. Eh, o sea, es que no llegó a intentarlo. Y ahí está la diferencia entre perder un partido y que te lo arrebaten sin dar la oportunidad de que, bueno, si dejamos las conspiraciones que están saliendo, es que te lo arrebaten sin dar la oportunidad de luchar y perderlo con dignidad. Y creo que Argentina también hizo eso con bastante equipos. Por ejemplo, con Inglaterra, yo veía un montón de aficionados ingleses, incluso, bueno, para nosotros hooligans, que criticaban a Tuchel por lo mismo, por encerrarse, por echarse para atrás, porque, ok, no quieres perder, pero hazlo con dignidad, sí. Y este estilo de juego ha dado resultados a varios equipos. Eso nadie lo ha negado y en el Mundial en parte le sirvió a Scaloni y muchas personas yo lo entendía como la dosificación que quería hacer durante los partidos por las razones climáticas, temperatura, la carga de partidos que llevan los jugadores y al final le terminó resultando porque llegar a la final no, no lo va a hacer cualquier selección. Pero eso no habla de eficacia, habla del control de España, habla de un equipo
que no dejó que su rival tuviera siquiera el derecho a fallar, que es quizás el derecho más básico que tiene cualquier equipo que sale a una cancha. El derecho a intentarlo y equivocarse, y precisamente creo que es una de las bases del deporte y de la vida en general, el salir e intentarlo, pero hacer lo que tú crees que debas hacer para conseguir el resultado, incluso cuando se falla. Y aquí se instala como la idea del capítulo, y es lo que quiero llegar a sostener durante todo lo que voy a hablar, y es que la posición nunca fue una estadística, y psicológicamente fue una forma de cómo España ejerció el poder sobre, sobre la Argentina. Y creo que aquí voy con la idea de que el fútbol también llega a ser filosofía e incluso psicología. Eso es muy lógico. Psicología es el que no tenga claro eso, realmente no ha terminado de entender lo que hay detrás del fútbol, pero el fútbol también es filosofía. Y hablemos del balón no como el objeto, no como esa cosa que 22 hombres corren detrás de él, sino como un símbolo. Porque durante décadas el fútbol se discutió consigo mismo sobre qué hacer con esa esfera de cuero. Unos decidieron que el balón era un medio, porque había que moverlo rápido, lanzarlo lejos, ponerlo donde doliera, el fútbol directo. Fútbol directo como el que entendemos en las entrañas del fútbol inglés, que es la base del fútbol. El fútbol directo que vimos en esta selección argentina. Fútbol directo que alguna vez hizo que Real Madrid fuera el mejor equipo del mundo durante mucho tiempo, y otros, como son los herederos de una escuela que España terminó por convertir en su identidad nacional, decidieron que el balón era un fin en sí mismo, que tenerlo ya de por sí era una forma de ganar, incluso antes que el marcador se abriera. Porque tener el balón no significa solo atacar, significa decidir quién corre, quién espera, quién desespera y quién, mientras tanto, sigue pensando que con la calma de alguien que el reloj juega a su lado, eh, hay algo que es casi cruel con esa calma, ¿no? Es la calma de quien no tiene prisa porque ya sabe que en el fondo cómo va a terminar la historia. Podemos, o sea, y con esto voy a alguien que es de los filósofos del fútbol más reconocidos, y sus aprendices, que la idea de Cruyff sigue vigente 50 años después. Entonces a mí no me pueden decir que el fútbol antiguo es obsoleto, ni me pueden decir que el fútbol de posición lo es tampoco. Guardiola, Guardiola ha dominado el fútbol durante mucho tiempo, aunque puede ser que la Champions en algún punto se le complicó. Jugadores como Xavi, que bueno, quizás como entrenador no han llegado a tener, a tener ese éxito de los anteriormente mencionados, pero ese estilo de juego también le dio vida a jugadores que sus selecciones tenían ideas contrarias. El simple caso es Argentina. Messi es el cruifismo y la inteligencia y la emocionalidad pura del fútbol, como la entendía Cruyff. Es, no, es entender que esta España, en realidad no necesitamos citar a toda esa gente porque esa idea ya, esos maestros ya los lleva incorporados. España no administró solamente la pelota, administró el tiempo, y quien entendemos que administra el tiempo tarde o temprano, termina también administrando la angustia de su enemigo. Esa angustia silenciosa de perseguir eso que en realidad nunca se deja alcanzar. Si volvemos a la historia, Aquiles, el gran héroe, nunca pudo escapar. Y quisiera incluir un poco de música porque aquí entra Led Zeppelin, pero no como curiosidad musical, sino más bien como un argumento. Existe una canción que probablemente explique mejor esta final que cualquier programa deportivo, que cualquier podcaster, que cualquier streamer, que cualquier periodista y que cualquier persona, cualquier amigo que podemos creer que sabe de fútbol. Achilles Last Stand es el nombre de la canción,
y nació de la manera menos épica posible. Robert Plant sufrió un accidente en la isla de Rodas que casi lo deja sin poder caminar, en el mismo lugar que por casualidad alguna vez se libraron las guerras que inspiraron a Homero. En la historia, Aquiles intenta escapar de su destino, o al menos lo intenta su madre por él, escondiéndolo, disfrazándolo, negociándolo con los dioses. Robert Plant intentó durante un tiempo escapar del rock de la gira, de, si saben, el contexto musical de esa etapa sombría y oscura de Led Zeppelin, donde el alcohol, los excesos y la muerte de su primogénito los había opacado totalmente. Y él intentó escapar de ser otra vez esa figura mítica que el público necesitaba que fuera. Pero ambas personas, tanto Aquiles como Robert Plant, descubrieron lo mismo, con siglos y océanos de diferencias. Hay destinos que no se evaden y que en cambio se cumplen, porque cada uno de nosotros tiene un destino que tenemos que cumplir en esta vida. Y mientras veía esta final y pensando en qué iba a decir, porque tenía esto en la mente, en empezar a hablar de fútbol, pero a mi manera, estaba escuchando esta canción y a veces encontramos correlación en cosas que realmente directamente no la hay. Pero si nos podemos a darle su sentido profundo y su correcto análisis, podemos ver que muchas veces cosas insignificantes o no insignificantes, tan diferentes llegan a estar conectadas. Y no es porque alguien muriera, sino porque el fútbol, como una épica antigua, también obliga a aceptar aquello para lo que uno fue construido. España fue construida generación tras generación, cantera tras cantera, para tener el balón y no soltarlo. Y esa noche, bueno, es el día del partido, simplemente cumplió con lo que ya estaba escrito en su ADN futbolístico, desde mucho antes de que sonara el silbato inicial. Lógicamente, la figura del partido es Ferran Torres. Personalmente, a mí me ha parecido un jugador tremendo. Con Guardiola en el City era muy bueno, pero todos sabemos lo que se dice de Ferran, que falla más que una escopeta de feria, que no mete una, y estadísticamente creo que es de los futbolistas con peor ratio de gol. De hecho, no hace falta ver la estadística. Si miras un partido vas a ver que Ferran para meter uno te falla 4, 3, 5. Y aquí viene la pregunta de qué hacemos con los futbolistas cuando estos dejan de cumplir nuestras expectativas, como pasó en España, porque Ferran en España, y recordemos el clip famoso que en realidad si tú lo ves desde una vista psicológica o con la mano en el corazón, te da pena, porque recordemos que cuando marca un gol contra Arabia Saudita, si no me equivoco, le pide a Dios, Dios por favor que entre, Dios por favor que entre. O sea, el nivel de ansiedad que tiene que tener este muchacho que en su tiempo salió a decir que tenía efectivamente depresión, pues es gigante. Y a Ferran lo convirtió en un sinónimo de decepción. O sea, le ponían apodos irónicos, memes, la gente le empieza a recortar clips donde circulan más los errores que aquellos goles importantes eh, que muchas veces hizo con el Barcelona. Y se decide colectivamente y, y- y muchas veces de forma incluso arbitraria que ya sabemos quiénes son y que no hay margen para que estos jugadores nos lleguen a sorprender, a cambiar la visión que tenemos de ellos. O sea, Ferran se le ha criticado por el precio que se pagó cuando salió a decir que tenía depresión, cuando fue convocado en el Barcelona o sea, por favor, si antes de esta final cualquier fan del Barcelona te hubiera dicho, te vendo a Ferran Torres. Recordemos que Ferran Torres es un tipo que llega en un momento duro para el Barcelona. Y entonces entendemos que los héroes nunca aparecen cuando el público los espera, pero sí aparecen cuando la historia en sí los necesita. Ferran no solo marcó el gol más importante de su carrera, marcó el final creo que de una conversación que llevaba años persiguiéndole.
la de si merecía o no estar ahí, la de si el talento que todos vieron en él, de ese adolescente del Valencia, ¿sí? Que fue capitán, que fue goleador, que Guardiola lo fichó y confía en él, seguía existiendo en algún lugar debajo de tanto ruido, de tanta ansiedad, de tanta presión. Ese, en ese partido, minuto 105, se dejaron de responder preguntas ajenas y se respondió por fin la única que importaba. Luego vamos con el silencio de la Argentina. Y no es para criticar, es para analizar, porque hay derrotas que duelen por el resultado y hay otras que duelen porque uno deja de reconocerse en el espejo del propio juego. Y yo creo que para un argentino la segunda es mucho más difícil de digerir que la primera, porque no se puede consolar con la próxima será. Exige preguntarse qué fuimos y por qué dejamos de serlo justo cuando más falta hacía. ¿Por qué la Argentina olvidó esa garra? ¿Por qué después de casi todos los partidos, bueno, las eliminatorias de tenerlas encima, nunca rendirse? ¿Por qué olvidaron esa identidad que hace que selecciones y que países envidien no solo a la selección argentina como equipo de fútbol, sino a los argentinos como persona, de su garra, su carácter, incluso esa soberbia, muchas veces criticada, pero que los hace creer en ellos mismos más que absolutamente nadie, ¿sí? Porque Argentina, el campeón del mundo vigente, Messi, Enzo Fernández, Julián, Alexis McAllister, nombres que en otras noches de nuestro fútbol y de otros partidos de fútbol fueron sinónimo de desequilibrio, de una manera de jugar que hacía sentir al rival que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa como lo vimos en este mundial. Es que no hace falta irse tan lejos y no hay remates, no hay peligro de gol. Y un equipo deja de existir mucho antes de perder. Empieza a desaparecer cuando deja de imaginar. Y para mí, esa noche, durante los 90 minutos larguísimos, larguísimos también por planteamiento de Scaloni en un inicio, Argentina jugó como quien ya no confía en su propia imaginación, sino como quien decidió, quizás sin incluso decidirlo, que resistir en esta situación era preferible arriesgar. También quiero mencionar un tema que no puede pasar por alto por absolutamente nadie, es de lo que se venía conversando, que es el relevo, ¿no? Y cómo la historia, o cómo el fútbol, o cómo todo lo que pasa muchas veces parece un guión de película, una simulación. Pero bueno, entremos con que Messi, 39 años, un cuerpo que incluso bien cuidado, incluso bien planteado, bien gestionado, un cuerpo que ya negocia con el tiempo en cada sprint, cada giro, cada intento de ser el de siempre en un campo que ya no perdona tanto como antes, en un fútbol que lo que más se paga es el tiempo. Por otro lado tenemos a Lamine Yamal, 19, un cuerpo que todavía no sabe lo que es tenerle miedo al desgaste. Y no hay que hacer una comparación porque sería injusta y además es innecesaria. Se habla del tiempo, que es lo único que realmente compite contra los grandes. Compitió contra Kobe Bryant, contra Michael Jordan, compitió contra Tom Brady, Michael Phelps. Bueno, puedo nombrar incluso músicos. Compitió contra Ozzy Osbourne, Dave Mustaine de Megadeth, el propio Kanye West. Y se habla del tiempo, que es lo único que, 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 que nunca pierde en un partido, y incluso cuando el rival del tiempo es Messi. El fútbol siempre está despidiendo a alguien mientras que presenta a otro. Como mencionaba anteriormente, se siente como un guión. Nunca se hace una cosa sin la otra. Yo cuando veía toda la historia para llegar a este final, eh, también recordaba mucho las historias de WWE, donde cuando Hulk Hogan iba terminando su carrera, o bueno, se fue de la WWE, entraron las figuras de Shawn Michaels, de Bret Hart. Cuando estos dos se fueron, entró la figura de Steve Austin, de The Rock.
Cuando estos dos se fueron, entró la figura de John Cena. John Cena se fue, entró la figura de Roman Reigns. Pero siempre, siempre, cuando esa estrella grande se apaga, no se apaga sin antes dejar la muestra de la próxima siempre futura estrella, ¿no? Cada generación que llega empuja y sin quererlo a la que se va y cada generación que se va deja una huella que la que llega, aunque no lo sepa todavía, va a terminar pisando. Y es hermoso y a la vez es cruel. Para terminar, quisiera volver a Bukowski. Y tal vez Bukowski tenía razón. La genialidad consiste en decir algo profundo de forma sencilla. Y pocas cosas hay tan sencillas en apariencia como un marcador, como un resultado. Porque el resultado al final dice apenas esto: España 1, Argentina 0. Dos números, un guión en el medio y nada que no quepa en una noticia, en un titular, en un post, en un flyer, en lo que sea de cómo queramos informarnos de las cosas. Pero debajo de ese resultado hubo algo mucho más grande, una batalla entre dos maneras de entender el fútbol, entre dos estados emocionales, entre dos generaciones, entre dos destinos que como el de Aquiles ya estaban escritos antes de que el árbitro pitara el inicio, esperando únicamente a que alguien en esa noche tuviera el valor de cumplirlo. Y cuando el partido terminó, no ganó únicamente España, ganó una idea, la misma que lleva ganando con distintos nombres, con distintas camisetas desde hace más de 2 décadas. Yo soy Sebastián Corso y eso es Fútbol de Autor. Aquí creemos que el fútbol nunca termina cuando el árbitro pita el final, porque sí, los partidos acaban, pero las ideas permanecen.